Muy bien. Vamos, hermanos, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y puntualmente en este pasaje, quien lo tenemos proyectado, lo vamos a citar, Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. ¿Ya? Si usted tiene su Biblia, la puede abrir, vamos a leer el pasaje. Y este va a ser nuestro pasaje en el cual vamos a acercarnos y vamos a profundizar en esta mañana. ¿Ya? Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 1 al 6. Quienes han seguido un poco la línea, recordemos que Pablo estaba preso ¿dónde? En la ciudad de Roma. Y desde Roma, estando preso, Pablo escribe esta carta. Y la escribe a la iglesia de los Efesios, a los hermanos. A la ciudad de Éfeso, que era una ciudad griega. Pero, aunque era una ciudad griega, Éfeso, como muchas otras ciudades, Corinto, Tesalónica, en fin, como el mundo entero estaba bajo el dominio del imperio romano. ¿Ya? Y Éfeso era, después de Roma, quizás la segunda o tercera ciudad más importante. Era una ciudad grande. Hemos dicho, era una ciudad cosmopolita, una ciudad portuaria, ¿cierto? Famosa. Y en esta ciudad, lo mencionábamos un poco contextualizando, que se había construido un templo en la época de los griegos, que aún se preservaba y aún quedan hasta el día de hoy algunos vestigios de ella se preservan. El grandioso templo dedicado a Afrodita o a Diana, la diosa de la fertilidad. En fin. Para que usted se haga un cuadro, ¿cómo era la ciudad de Éfeso? Tremendamente compleja. Con una presión espiritual enorme, de tal manera que muchas prácticas idolátricas, hechicería, los cultos idolátricos como el que hemos mencionado en el templo de Diana. Sin embargo, en medio de todo ese contexto había una iglesia llamada a ser sal y luz del mundo. Era la iglesia de Éfeso. Y a esa iglesia Pablo les escribe. ¿Y qué es lo que podemos ir apreciando desde la primera lectura de estos versos? Capítulo 4, 1 al 6, dice: yo pues, en este caso entendemos que Pablo está hablando de sí mismo. Yo pues, preso en el Señor, le dice a los hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ya vamos a masticar eso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? Muy bien. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tremendo. ¿Ya? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Muy bien. Ya, hermanos queridos, vamos a acercarnos a la palabra, vamos a entrar a ella. Yo te invito, si tienes la Biblia, el texto, mire, lo mencionaba Boris, lo mencionaba Darío delante cuando compartían su experiencia. Si hay una cuestión fundamental en la vida del cristiano, tiene que ver con la palabra. Y hoy día estamos viviendo un tiempo de grandes paradojas. Porque tú tienes la Biblia y cualquier persona tiene la Biblia a su alcance simplemente a un clic.
Es decir, la Biblia hoy día, la palabra de Dios, está tan masificada y tan al alcance y accesible a cualquiera. Sin embargo, déjame decirte que hoy día estamos viviendo tiempos donde la ignorancia bíblica y el desconocimiento bíblico ha llegado a niveles sorprendentes. Y aún más, da pena, porque es una paradoja. Siendo la Biblia tan accesible, es en la iglesia donde hay carencia precisamente de este conocimiento bíblico. Por eso, cuando yo te invito, hermano, abre tu Biblia, trae tu Biblia. Si la tienes en un dispositivo, si la tienes de manera escrita, abre tu Biblia, vamos a la palabra. Y seré majadero en esto, hermano. Quienes me conocen en los distintos espacios ya saben que yo voy a ser tremendamente insistente en esto. La palabra, la palabra, la palabra. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor. Y vamos a ir avanzando en el pasaje. Miren, tengo un par de diapositivas, muy poquito, pero espero que les ayude, y si lo pueden anotar, anótenlo. Miren, en todo este pasaje, verso 1 al 6, hay un par de palabritas que son clave. Cuando le hablo de palabras clave, le estoy diciendo que hay términos en este pasaje, en esta sección, capítulo 4, 1 al 6, que son demasiado determinantes. No los puede pasar por alto. Por lo tanto, si hablamos de términos claves, hay que sumergirse en ellos, hay que profundizar en ellos, hay que investigar, hay que profundizar. Hay 3 términos claves. El primer término es andar. Ya, hagamos un pequeño análisis de este término para después ubicarnos en su contexto y cuál es el sentido que Pablo le quiere dar. ¿Qué es el término andar? Comportamiento. Es un comportamiento. Ese es el sentido que Pablo le quiere dar. Pero el término mismo, ¿qué es lo que es? Gramaticalmente, ¿qué es lo que es? Es un verbo. Y todo verbo, oigan, yo no sé si usted se acuerda de la época antigua, donde la única metodología de enseñanza era la memorización. Y usted se imaginará, para un niño disperso como yo, tremendamente inquieto, cuando la profesora de lenguaje, de castellano de aquella época, enseñaba los verbos, pasado, presente, futuro, verbo pretérito, pretérito indefinido, pretérito perfecto. Y si usted me pregunta hoy día si yo entiendo algo de eso, pero había que memorizar, y memorizar, y memorizar. Y para alguien que le cuesta mantener la atención, estoy hablando de mí, ¿ya? Pues yo a ustedes les veo súper concentrados. De aquí a las 2 que terminemos la prédica, les quiero ver exactamente iguales, ¿ya? Entonces, para alguien que le costaba captar la atención, ¿qué es un verbo? Y lo único que me acuerdo, y lo único que hoy día retengo de esos procesos educativos complejos, pero habían cosas buenas. Ya no voy a entrar a eso, porque nadie, pero habían cosas buenas. Lo único que retengo es esto. Un verbo siempre es acción. Y aquí lo que tenemos es un verbo. Y un verbo siempre implica acción o movimiento. Entonces, todo verbo, cuando hablamos en términos del lenguaje, siempre implica acción o movimiento. No es estático, un verbo es dinámico, es activo, se mueve. Acción, movimiento. No es pasivo. Ya no es estático, es movimiento. Andar. Entonces, es un verbo. Y Carlito se nos adelantó y dice que este andar es comportarse. Es comportarse. Ya. Ese es el sentido que Pablo pretende darle a este verbo. Ya, el segundo término es vocación. Estoy hablando de términos claves del pasaje.
Vocación. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir vocación? ¿De dónde viene el término? ¿Ya? Aquellos que son más ágiles y rápidos con sus dispositivos, o alguien sabe el significado del término vocación. ¿Vocación qué significa? La vocación es la inclinación o deseo de una persona por una profesión, carrera o acción en particular. Ese es Pablo. Sabe demasiado. A ver, puede leer Pablo de nuevo. A ver, ¿qué es vocación? La vocación es la inclinación o deseo de una persona por la profesión o carrera en particular. Ya, muy bien. Ahí está definido el término. Básicamente tiene que ver con aquello que uno hace, a lo que se dedica. A ver, La palabra vocación proviene del latín vocatio y para los religiosos se refiere a la inspiración con la que Dios llama a algún estado. ya. El término vocación es llamamiento. En un sentido amplio, si se trata de nuestros quehaceres, es que hemos sido llamados a hacer algo en la vida. Profesión, oficio, y mire, nosotros los seres humanos calificamos, estandarizamos, decimos esto es importante, esta profesión es elevada. Esa es una cuestión nuestra. Puedes ser carpintero que trabaja con un serrucho y un martillo y esa es tu vocación. Y si la ejerces, eres el más feliz de los hombres. Puedes ser pintor y que a lo mejor tus pinturas no se vendan como las de Van Gogh o las de Picasso, pero pintas. Y te gusta, lo disfrutas. Dedicas tiempo, te entregas a ello. Es tu vocación. Y si lo haces, eres el más feliz de los pintores. Eres profesor, profesora. Es tu vocación. Pero si amas lo que haces, eres la más feliz de los docentes. Es su vocación. Nosotros hemos calificado, estandarizado, hemos dicho estas profesiones valen más, son más importantes y a veces el ser humano se va por ellas y por eso es que nos encontramos con una multitud de vidas vacías, de profesionales que viven vidas sin sentido, teniendo una buena carrera, porque no han logrado descubrir su vocación, porque la única motivación fue económica, el dinero. Vocación es un llamamiento. Eso significa el término, esa es la idea. Llamados a hacer algo. Súper. Muy bien, pero avancemos. El último término que tenemos es digno. Digno. ¿Ya? ¿Y qué significa digno? ¿Cómo entendemos el término? ¿Qué es digno? Merecedor. Merecedor. ¿Ya? Muy bien. Pablo, ¿qué es digno? Asistente computacional. Pablo, tú. ¿Alguien tiene otra idea de lo que es digno? ¿Cómo lo entiendes el término? Merecedor. Según la Real Academia Española, digno o digna significa o viene del adjetivo merecedor de algo. Ya, muy bien. Estos términos son claves para entender el pasaje que hemos mencionado. Efesios 4, ahí está nuestro pasaje 4:1 al 16. Mire, yo decía, estos términos son claves. Yo te invito a profundizar en ellos. Cuando te encuentres en la lectura, conéctanos con lo que ya hemos
compartido de los términos. Ya lo hemos definido. Hay un pequeño bosquejo de este pasaje 4:1 al 6. Lo primero que tenemos es una súplica. La súplica de Pablo. Verso 1. A ver si alguien me ayuda con la súplica. Este es el primer punto del pasaje, o el primer punto de la prédica, como queramos llamarle. Capítulo 4, verso 1. Hay una súplica. Ruego. Hay un ruego. Que andéis dignos de vocación. ¿Ya? De la vocación que fuisteis llamados. Dice, os ruego, ¿cierto? Que andéis yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué cosa? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, este es el primer punto un poco del bosquejo del pasaje o del tema de hoy día. La súplica de Pablo. Pablo ruega, Pablo suplica. ¿Ya? Yo pues preso en el Señor, le dice a los hermanos que están allá en Éfeso, yo les suplico a ustedes, yo les ruego a ustedes que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Lo segundo, tenemos el verso siguiente, que son las marcas de este llamamiento. Verso número 2. Primero tenemos la súplica. Ahora tenemos las marcas de este llamamiento. Verso 2, si alguien me ayuda en la lectura. Toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya. Son las marcas de este llamamiento. ¿Ya? Acuérdense que en el punto 1 Pablo suplica, ruega y pide a los hermanos de Éfeso que anden a la altura de la vocación con la que fueron llamados. Ahora, las marcas de este llamamiento están aquí, en el verso 2. Y finalmente hay un llamado a la unidad, verso número 4 en adelante. ¿Ya? O verso 3, verso 3. ¿Sí? Verso 3 al 6. ¿Qué dice verso 3 al 6? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Acuérdense de la vocación. En una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tremendo. Hay un tremendo llamado a la unidad. Muy bien. Vamos a quedarnos en la lectura. ¿Ya? Primer punto entonces, ¿se acuerda cuál era? Ya eliminé el bosquejo. Ruego. Una súplica, un ruego. Miren lo que dice Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Ya? Aquí en el verso 1 tenemos la súplica de Pablo, el ruego de Pablo. ¿Ya? Hermanos queridos, miren, es interesante aquí. Pablo ya se identifica o da a conocer su estado en el que estaba. Él dice, yo estoy preso. Y permítanme detenerme aquí para girar en un doble sentido el término. Porque Pablo estaba efectivamente preso por la causa del Señor. Estaba preso por la causa de Cristo, pero a la vez estaba preso del Señor. Pablo estaba preso por la causa del Evangelio, por salir a predicar el Evangelio, por anunciarlo. Acuérdense que Pablo asume que él tenía una vocación. Y Pablo dice, mi vocación, mi llamamiento es ser apóstol a los gentiles, para que este Evangelio corra y llegue a toda persona, a toda criatura, especialmente a aquellos que no son judíos. Pablo dice, esa es mi vocación. La tenía muy clara. Que el Evangelio alcance a los gentiles. Y por causa de esa vocación, termina preso en Roma. Con privilegios sí, porque Pablo era ciudadano romano.
Pero Pablo no solo estaba preso por la causa del Evangelio de Jesucristo. Pablo estaba preso Al Señor. de Cristo. ¿Y qué entendemos por estar preso de Cristo? Pablo muchas veces usa el término en el griego doulos. Yo, Pablo, doulos, ese es el término en el original. Siervo traducido, y creo que mal traducido. La mayoría de la Reina Valera lo traduce como siervo. Pero el término es esclavo. Y lo que Pablo está diciendo, yo, Pablo, ¿esclavo de quién? De Jesucristo. Preso de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, mire, yo pues, Pablo, preso, hemos dicho, por el Evangelio y preso de Cristo a la vez. Tremendo. Y esto de ser preso de Cristo, hermanos queridos. Y Pablo en la carta a los romanos lo profundiza y de manera maravillosa, magistral, lo expone. Pablo dice, en breve voy a tratar de graficarlo. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora que Cristo vino y fueron rotas las cadenas de la opresión y del pecado, ¿ya? Cristo vino y nos sacó de la cárcel y de la esclavitud. Hay muchas otras expresiones para hablar de este proceso. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. ¿Ya? Estábamos encarcelados, ahora somos libres. ¿Ya? Entonces, pero Pablo dice, estábamos presos, ahora estamos libres. Pero ¿qué pasó contigo, conmigo? Dice Pablo. Estoy tratando de explicar un poco capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Imposible explicarlo, pero Pablo dice, éramos presos, esclavos, ahora Cristo nos ha hecho libres. Amén. ¿Qué significa eso? Dice Pablo. Significa ahora que en esa libertad yo, este hombre humano, se gobierna a sí mismo. No. Pablo dice, no, éramos esclavos de Cristo, presos de Cristo, ahora, presos del pecado, ahora pasamos a ser presos de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, si antes me gobernaba el pecado, ahora me gobierna Cristo. Eso es. ¿Se entiende? Sí. Amén. Por eso Pablo dice, yo, Pablo, preso, acuérdense, por la causa del Evangelio de Jesucristo, pero a la vez preso de Cristo. Y eso significa que cuando alguien está preso pierde sus libertades y privilegios. Oh, es potente eso, ¿no? Ya no vivo yo. Cuando alguien está preso pierde sus libertades y privilegios. Amén. Hemos sido impactados por noticias a nivel país este último tiempo. Pero déjeme decirle que esos impactos duran como 2 semanas. Sí. Porque después aparece otra noticia escandalosa a nivel país que lo único que viene a mostrar lo mal que estamos. Pero a pesar de lo mal que estamos, conclusión del diálogo de reflexión del día jueves, la iglesia es depositaria de un poder transformador. Amén. ¿Cierto, Quique? Amén. Así es. Por lo tanto, hay esperanza para este mundo cuando la iglesia viva en ese poder. Señor. ¿Cierto? Eso es lo que nos contaban los chiquillos. Entonces, yo, Pablo, preso en el Señor. Aquí está el ruego. Aquí está el clamor. ¿Cierto? De Pablo. Aquí está su rogativa. Les ruego, hermanos, a los hermanos de Éfeso, pero no queda encapsulado solo en un entendimiento histórico de esta expresión. Explico lo que quiero decir. Cuando digo que Pablo está rogando por los hermanos de Éfeso, ese ruego también hoy día la palabra lo hace.
para ti y para mí. La palabra hoy nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Acuérdense del andar, acuérdense de vocación, acuérdense de digno o dignidad. Y Pablo le dice: hermanos, yo quiero por favor que ustedes entiendan y comprendan la santa vocación, el santo llamamiento. Y no tiene nada que ver, entendiendo el contexto y las palabras de Pablo cuando habla de vocación y llamamiento, no tiene nada que ver con nuestra profesión o oficio lo que hacemos. No. Pablo está hablando del llamamiento que tú y yo recibimos cuando creímos al Evangelio. De ese llamamiento está hablando Pablo. Acuérdense, hermanos, de aquel llamamiento. Cuando estaban muertos en los delitos y pecados, les dice directamente a los hermanos de Éfeso, en capítulo 2 por ahí. Acuérdense. Acordaos de que en otro tiempo, acuérdense. Y Dios salió al encuentro de ustedes y los llamó y los sacó y fueron rotas las cadenas y la cárcel se abrió. Y ahora son libres en Cristo y para Cristo. Y Pablo les dice: os ruego, hermanos, yo preso en el Señor, os ruego que andéis. Acuérdense que este andar es un verbo que implica acción y movimiento, no es estático. Este andar es movimiento, es acción. Y Pablo lo que les está diciendo: hermano, os ruego que andéis. Y este andar debe ser entendido, como dijo nuestro hermano Carlito, como comportamiento. Y el comportamiento es una conducta en movimiento, no es estática. Pablo le está diciendo: os ruego, hermanos, que andéis. Y este andar como comportamiento debe ser entendido también como una forma de vivir. Y Pablo, en resumen, claro, comprensible, el lenguaje nuestro, Pablo le está diciendo: hermanos, ustedes que están allá en Éfeso, yo estoy preso acá en Roma, yo les pido y les ruego, y es mi ruego, y es mi oración, y es mi clamor, y es mi solicitud para ustedes, que se comporten, que anden a la altura de la vocación con la cual fueron llamados. Porque el Dios Santo que los llamó y los sacó de las tinieblas a su luz admirable, los ha hecho sus hijos. Este llamamiento, esta vocación de Dios, cuando creímos al Evangelio, hermano, te ha hecho un hijo, una hija de Dios. Más a todos los que creyeron en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Tú y yo hemos recibido un llamamiento cuando creímos al Evangelio, y este llamamiento nos ha hecho hijos, hijas de Dios. Y Pablo lo que le está diciendo de manera simple es esto: hermano, yo quiero que ustedes se comporten y anden, que la forma de vida de ustedes sea digna a la altura de ese llamamiento. Y ese es el ruego de Pablo. Díganme, ¿qué hacemos nosotros con este llamamiento, con esta exhortación? ¿Qué hago yo? Cuando la palabra hoy día nos dice: andemos como es digno, comportémonos como es digno de esta vocación con la que fuimos llamados. Amén. Pero Pablo no se queda ahí. Mire el verso 2. Pablo expone que hay marcas de este llamamiento. Pablo lo que le está diciendo, hermano, en su vida debe haber una marca de este llamamiento. En tu vida, en mi vida, debe haber una marca de este llamamiento, una señal de este llamamiento.
Por eso hablamos de las marcas del llamamiento en el capítulo 4, verso 2. En el verso 1 está el ruego de Pablo, y el ruego es: anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí ahora están las marcas de ese llamamiento. ¿Cómo deben andar? Soportándonos, pacientes. Mire, a cada una de estas marcas yo quisiera pedirle algo. Agréguele o anticípele el término andar. Después agréguele las marcas que aparecen en este verso 2. Entonces, anden con humildad, anden con paciencia, tolerancia, anden en amor. Anden, acuérdense que este andar, este verbo es acción, es comportamiento, es acción continua. Y en las marcas de este llamamiento, Pablo les está diciendo, hermanos, en la vida del creyente hay marcas que dan señales visibles de este llamamiento. Anden con toda humildad, anden con toda mansedumbre, anden con toda paciencia y anden en amor. Son las marcas de este llamamiento. ¿Ya? Y fíjense que, y aquí vamos a masticar un poquito más, ¿les parece? Metafóricamente hablando, por favor. Aquí vamos al texto, aquí vamos a profundizar. ¿Ya? Pues todavía no me da hambre, así que dijimos hasta las 2:30, 1:30, 1 hora y media más. Ahí ya comienza a dar hambre. ¿Ya? Las marcas de este llamamiento, Pablo dice, estas son las marcas del llamamiento de todo hijo de Dios, que debe andar a la altura de esa vocación. Anden con toda humildad, lo reiteramos, anden con toda mansedumbre, anden con toda paciencia y anden en amor. Pastor, hay una palabra ahí que nos cuesta aprenderla y usarla. Yo creo que lo más difícil en la vida de la congregación, soportándoos. La hermana Loida ya nos llevó a terreno peligroso. Mire, estas marcas del llamamiento, estas marcas de la vocación, observemos algunas cosas antes de ir a lo específico. ¿Son para afuera o para adentro? Quiero usar un lenguaje. Estas marcas de la vocación que están ahí en el verso 2, Pablo les dice, anden con toda humildad, anden con toda mansedumbre, anden con toda paciencia, anden en amor. La pregunta es, ¿son para afuera o para adentro? Son desde adentro hacia afuera. Son desde adentro hacia afuera. Excelente, hermano. Porque Pablo lo que le está diciendo es esto, hermano. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que las marcas del llamamiento tienen que ver con el ser. Con el ser. Y no con el hacer. Amén, dijo la hermana Loya. Las marcas de este llamamiento tienen que ver con el ser. Por eso, en estas marcas del llamamiento, tienen que ver con el ser interno de cada creyente. Y déjame decirte que una de las cuestiones que más nos cuesta trabajar es con nosotros mismos. Porque somos fáciles, somos ávidos, somos expertos en dar consejos, en observar la viga en el ojo ajeno, en hacer sugerencias para que mejore el otro, en hacer propuestas para que el otro perfeccione su vida dentro de nuestro.
Somos expertos en eso. ¿No? Ya. Entonces, estas marcas tienen que ver con el ser, hermanos queridos. No hay nada aquí, por lo menos hasta aquí, con el hacer. Eso vendrá como consecuencia del ser. Tienes que ser un hijo de Dios para que tu conducta en el hacer se refleje. Exacto. Y ese es el llamado de Pablo. Seamos verdaderos hijos de Dios. Que en su conducta del hacer reflejen que primero son. Entonces, estas cuestiones de las marcas del llamamiento son de adentro, para adentro, que siendo trabajadas internamente se expresarán de manera natural en el hacer, en la conducta, en el comportamiento. Porque el fruto del Espíritu, el Espíritu trabaja acá adentro, hermano, transformando. Porque el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, ¿entiendes? El fruto en la conducta, lo primero es el hacer, el ser. El ser. Ahora, Pablo le está diciendo eso. Sean verdaderos hijos de Dios. Anden en toda humildad, en toda mansedumbre, en toda paciencia y anden en amor. Nos detenemos un poquito más en esto, porque vale la pena. Todas estas cuestiones, estas marcas del llamamiento, estos sellos del llamamiento que menciona Pablo aquí, hemos mencionado 4 que están en este verso 2. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, ¿cierto? El amor. En fin. Estas, le pregunto yo, ¿tienen que ver con qué? ¿Con qué aspecto de nuestra vida? Todas ellas tienen que ver con el carácter. Todas ellas tienen que ver con el carácter. Y el carácter es lo que tú y yo llevamos por dentro y lo que somos por dentro. Que a veces podemos barnizar y maquillar muy bien, pero que en algún momento sí o sí van a aflorar lo que somos. En algún momento va a reflejarse lo que somos. Por eso el ser es importante. Y todas estas cuestiones tienen que ver con el carácter. ¿Acaso la humildad no tiene que ver con el carácter? Absolutamente. ¿Y la mansedumbre qué es lo que es? Carácter, dominio propio, la capacidad de autogobernarse. Carácter. ¿La paciencia no tiene que ver acaso con el carácter? Así es. Absolutamente. ¿Y el amor no tiene que ver con el carácter? Absolutamente. Entonces, son cuestiones internas y son cuestiones que tienen que ver con nuestro carácter. Y sabe que, de verdad, fuera de toda broma, podríamos estar hasta las 2 de la tarde si comenzamos a profundizar y a analizar cada uno de estos aspectos del carácter. ¿Qué es la humildad? ¿Por qué me cuesta ser humilde? ¿Por qué brota con mucha facilidad en mí la búsqueda de mi propia autoexaltación? Y eso se nota en las palabras, en la expresión, en la conducta. ¿Por qué me cuesta ser humilde? Se da cuenta que si analizamos cada una de estas cuestiones del carácter, pasamos las 2 de la tarde. Y la mansedumbre, que es la capacidad de autogobernarse. Mire, escuchaba a un predicador que decía algo muy interesante y aplicaba el término mansedumbre. Tiene que ver como un animal salvaje
poderoso, lleno de fuerza y de energía, y que en el uso de esa energía y fuerza, de manera no controlada, deja la mansedumbre. No tiene que ver con la pérdida de esa fuerza, sino con la capacidad de gobernarse a sí mismo y la capacidad de gobernar esas fuerzas destructoras que a veces se levantan en nuestro ser interior. ¿Cuesta? Yo les dije, si nos detenemos en cada una de ellas, nos van a dar las 2 de la tarde. ¿Qué es de la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Ya se va complicando la cosa. Con toda paciencia, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Y aquí Pablo es específico porque la paciencia tiene que ver, podemos definirla como la capacidad de soportar. Por lo tanto, es aplicable a muchas cuestiones de la vida, la capacidad de soportar, la capacidad de esperar. Alguien que en los momentos de adversidad se mantiene firme y logra mantener su fe, está soportando con paciencia. La paciencia es la capacidad de saber esperar. Pero Pablo aquí va a una cuestión bastante más específica. Porque Pablo dice que la paciencia es la capacidad de soportar ¿a quién? ¿Soportar las pruebas? Miremos el texto. Pablo nos está diciendo que la paciencia, por lo menos en el uso que él le está dando aquí, la paciencia tiene que ver con la capacidad de ¿qué? De soportar al otro. Oh. O sea que cuando hablamos de la paciencia, en el sentido que Pablo le está dando, acuérdense que puede ser aplicable de manera muy amplia, pero en el sentido que Pablo le está dando es: yo debo tener paciencia con aquel que, o con aquella que, de repente, en sus conductas, en sus acciones, en sus expresiones, en sus dichos, en sus palabras, me dan ganas de... Y Pablo dice, bueno, la paciencia la orienta a esa aplicación. Pero no se queda ahí, porque fíjense que en tan cortas palabras es una cuestión tan profunda. Pero Pablo no nos está diciendo, mira, soporta con paciencia a aquella persona, mujer, hombre, no sé, un familiar, amigo, vecino que es complicado, que es jodido, que... ya. Que a veces la mejor salida es salir arrancando, porque Pablo no solo tiene que ver con eso, sino habla de la paciencia como la capacidad de soportar al otro, pero no solo para allá, sino también para acá. Por eso dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Es decir, hermanos queridos, probablemente más de alguno de ustedes ha tenido que hacer un esfuerzo para soportar. Estamos pasados la hora, hermano, vamos a terminar. Por favor, ya. Tengo el micrófono aquí. Y más encima están grabando. Voy a hablar, pero un ratito más. Pablo dice, estas son las marcas
de la vocación con la cual los hijos de Dios tenemos que andar. Andando. Queda pendiente el punto número 3, este tremendo llamado a la unidad. ¿Nos vemos el próximo domingo? Ya. Y mire, yo les decía que Pablo, porque hicimos una miradita muy rápida de cada uno de estas marcas del llamamiento. En relación a la paciencia, es tremendo, cortas palabras, en 2 o 3 palabritas tan profundas, hermano. La capacidad de soportar al otro. Pero Pablo dice, mira, tú no pienses que a ti nadie te soporta, porque tenemos que aprender a soportarnos mutuamente. Es decir, hermanos queridos, y era lo que estaba diciendo, más de alguno de ustedes ha tenido que hacer el esfuerzo de soportarme, no alcancé a decir soportarme, y el Quique dijo, ha sido así. Bueno, Quique, si ha sido así, estás viviendo las marcas de este llamamiento y te felicito. De verdad. De verdad. Les cuento, cada jueves que nos juntamos los varones y les hago la invitación a las 7:30 de la tarde en el salón. Cuando está, los jueves que están, siempre se sienta a mi derecha. Adivinen quién. Se sienta a mi derecha. Tengo que protegerlo, pastor. Hay mucha gente interesada en su cargo. Bueno, oye, que el Señor te está relajando. El Señor te usa. Pero sabes que Pablo, cuando uno tiene claridad de su vocación, no tiene miedo de nada. No, ni por mucha labia que tengan, ¿cierto? No. Así que los jueves a las 7:30, 3 son nuestros pilares: edificación, compañerismo, como lo estamos reflejando, y servicio, como el día de ayer se expresó. ¿Ya? Es la invitación, hermano. La palabra nos ha llamado, es el ruego de Pablo, a andar, a conducirnos, a comportarnos, a un estilo de vida digno de ese llamamiento. Amén. Coloquémonos en pie.